Capítulo 8. La fe más allá de la prueba, segunda parte. La fe hace posible las cosas, no las hace fáciles. Autor desconocido. La fe es indispensable para la vida en el reino de Dios, así como la comida, el agua y el dinero son necesarios para la vida en la tierra. Necesitamos comida y agua para sustentar nuestra vida física y el dinero para comprar lo que necesitamos. Recordemos que la fe es la moneda del reino de Dios y no podemos negociar en el reino sin ella. Es por eso que las Escrituras dicen, el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 17b. La fe del reino, la fe en Cristo, es nuestro alimento, nuestra agua y nuestra moneda espiritual. Después de todo, Jesucristo es el pan de vida. Juan 6:35. Él es la fuente de agua viva. Juan 7:38. La fe en Él, el dinero del reino, nos da acceso ilimitado a las riquezas y recursos del cielo, porque para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23b. Así que, ¿es usted rico o pobre? Los pobres en cualquier país son los que tienen poco dinero o no tienen nada. También tienen poco poder e influencia porque carecen del medio para negociar. Cuanto más dinero tenga, mayor es la influencia que tiene y más significativa es la diferencia que puede hacer. Es por eso que muchos ricos se vuelven filántropos y establecen fundaciones caritativas y organizaciones benéficas. Sienten una obligación moral de devolverle algo a la sociedad y emplear su dinero para el bien. La fe tiene este mismo valor para nuestra vida como ciudadanos del reino. No podemos vivir en el reino sin la fe, más de lo que podemos vivir en nuestro país terrenal sin dinero. ¿Qué tan buena es su moneda? La riqueza se mide por el valor de su moneda. Si la moneda de un gobierno pierde su valor, no importa cuánto dinero tenga. La economía de la Alemania colapsó en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. El valor del marco alemán cayó en picada. Los alemanes, antiguamente acaudalados, de repente se encontraron sin un centavo, y los miles o incluso millones de marcos en su posesión ni siquiera valían el costo del papel donde estaban impresos. Algo similar ha ocurrido en nuestros días con el país de Zimbabue. La fuente de nuestra riqueza determina la calidad de la misma. Lo mismo ocurre con la fe. La fuente de nuestra fe determina la calidad de la misma. Es decir, nuestra fe es únicamente valiosa por la confiabilidad de su fuente. Si nuestra fe está en el dinero, entonces nuestra fe durará mientras tengamos dinero. Algunas personas se suicidan después de sufrir un revés financiero. La pérdida de su dinero los condujo a la pérdida de la fe, lo cual los llevó a la pérdida de esperanza. Sin esperanza, sintieron que no valía la pena vivir. Fracasaron cuando llegó la prueba porque había aferrado su fe a una fuente poco confiable. ¿Cuál es la fuente de su fe? ¿En quién o en qué confía? ¿Es su fuente fiable? ¿Soportará la prueba del tiempo y más allá? La calidad de nuestra fe es solo tan buena como la calidad de su fuente, de modo que asegúrese de tener la fuente correcta. La fe siempre requiere un objeto, algo o alguien en quien creer. El objeto de nuestra fe determina la cantidad o el tamaño de ella. El tamaño de nuestra fe no puede exceder el tamaño de su objeto. Si deseamos la fe con un potencial ilimitado, necesitamos un objeto con una capacidad ilimitada en el cual depositar nuestra fe. Estamos actualmente en medio de una recesión económica mundial. Millones de personas han perdido sus casas, sus trabajos y sus ahorros. Las empresas han hecho recortes de personal o se han declarado en la bancarrota. Los bancos se han quebrado.
Muchos propietarios de casa con hipotecas con altos niveles de riesgo de pago han incumplido sus pagos y han enviado a las sociedades de crédito hipotecario a una profunda crisis financiera. Una actitud general de pánico económico prevalece en todos los niveles de la sociedad. ¿Por qué? Porque justo lo que la mayoría de personas asumieron que podían confiar, la estructura económica de la sociedad, incluyendo la bolsa y el sistema bancario, probó no ser tan fiable como pensaron. Si los cimientos tambalean, cualquier cosa que se apoye sobre esos cimientos tambalea. Es por eso que debemos colocar nuestra fe en algo que no se pueda derrumbar. La seguridad es una de las necesidades comunes de todas las personas. Todos anhelamos un sentido de seguridad en la vida, teniendo confianza de que hemos construido nuestra vida sobre algo en lo que podemos confiar. Nuestra fe es tan segura como su objetivo. No ponga su fe en un empleo. Los empleos se pueden acabar. No ponga su fe en un banco. Los bancos pueden quebrar. No ponga su fe en el gobierno. Los gobiernos pueden cambiar. No ponga su fe en un pastor. Él lo desilusionará con el tiempo de una forma u otra. No ponga su fe en las señales, prodigios ni milagros. Estos son provisionales. Aprendí esta lección hace muchos años, la cual me ha ayudado a superar muchas situaciones difíciles. Uno jamás será defraudado en lo que nunca ha esperado. El rey David dijo: «En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia». Salmos 31:1 RB. David aprendió que el Señor Dios es el único objeto confiable de la fe. Las personas fallan y las cosas se acaban. Solo Dios es eterno e inalterable. Aunque la confianza entre las personas es indispensable para tener relaciones exitosas, jamás debemos depositar nuestra confianza definitiva en otra persona. Solo Dios merece nuestra fe. Nuestra fe es tan segura como su objetivo. Deposite su fe en Dios y jamás será desilusionado. De modo parecido, la estabilidad de nuestra fe depende de la estabilidad de su objeto. Es decir, si el objeto de nuestra fe es estable, nuestra fe será estable. Si el objeto que se tambalea, nuestra fe también se tambalea. Si una fe que se tambalea colapsará ante la crisis, hemos visto en los últimos meses a millones de personas por todo el mundo que depositaron su confianza en las acciones de la Bolsa Internacional y su fe fue severamente estremecida. Ninguna institución del ser humano es tan confiable como la fuente o el objeto de nuestra fe. Debemos ver más allá de lo natural para encontrar estabilidad. Jesús suministró la mejor ilustración de todas en relación con la importancia de un cimiento estable para construir una fe estable que sobrevive a las pruebas. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quienes se parecen: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De modo que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oyó mis palabras y no las puso en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Lucas 6 del 46 al 49. La estabilidad de nuestra fe depende de la estabilidad de su cimiento. La fe del reino significa que cavamos bien hondo y ponemos el cimiento de nuestra fe en Cristo, la roca. De esta manera resistiremos tan fuerte y tan inquebrantables como la roca sobre la cual fuimos construidos.
cuando nos azoten las tormentas de la vida y los torrentes de los sufrimientos. ¿En dónde está su fe? ¿Sobre qué o quién construyó usted su fe? ¿Estableció su fe sobre un cimiento inquebrantable? Jesús dijo: tengan fe en Dios. Respondió Jesús, Marcos 11:22. Dios es absolutamente digno de confianza y totalmente estable. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ver Hebreos 13:8. Con Él no hay ni la menor sombra de duda. Santiago 1:17. Dios es estable, Dios es confiable, Dios es eterno, y así son todos los que ponen su confianza en Él. Un reino inquebrantable. Las naciones vienen y van, los imperios surgen y caen, pero el reino del cielo es eterno, siempre presente, siempre estable y absolutamente ilimitado en riquezas y poder. La única manera en que podemos escapar de la naturaleza inestable y transitoria de la vida en este mundo es estando cimentados sobre el reino inquebrantable de Dios. Las Escrituras dicen: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se le ha anunciado a ustedes. Primera de Pedro 23-25. El mundo y todo lo que hay en este es perecedero. Desaparecerá algún día, pero el reino de Dios permanecerá. La fe del reino tiene seguridad porque está aferrada al Rey de la creación que no puede ser zarandeado. Ni siquiera las pruebas más duras de la vida nos pueden hacer caer de ese lugar de seguridad, confianza y estabilidad. Al contrario, los sufrimientos y las pruebas sirven para fortalecer y purificar nuestra fe. La fortaleza y la profundidad de nuestra fe se demuestra con el carácter con el cual resistimos y los obstáculos que superamos. El caos en nuestro mundo, ya sea la guerra, la desaceleración económica, la decadencia moral, el descontento social, la convulsión política o lo que sea, no debe afectar nuestro equilibrio espiritual ni robarnos nuestra paz. Estamos presenciando el estremecimiento de las cosas que son solo temporales en todo caso. Nuestra esperanza, nuestra seguridad, se basa en el reino inquebrantable. El conocimiento de esa verdad debería llenar nuestros corazones de alegría y agradecimiento, así como dice el autor de Hebreos. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonestó desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12 del 22 al 29. No confíe en cualquier cosa creada porque ésta se puede acabar. ¿Es su automóvil una cosa creada? ¿Es su casa una cosa creada?
¿Y qué de su trabajo? ¿Su cuenta bancaria? Todas estas cosas fueron creadas, por lo tanto las puede perder. Dios las puede sacudir y quitarlas en cualquier momento. Entonces, ¿con qué se quedará? Dios nos ama y quiere que confiemos en Él. De hecho, nos ama tanto que estremecerá lo que tenemos si eso es necesario para que dejemos de confiar en nosotros mismos o en nuestros bienes. Y más bien, depositemos nuestra fe en lo que no se puede zarandear. Y lo único que no se puede estremecer es Dios. Vivimos como seguidores de Jesucristo, en un reino inconmovible. Somos ciudadanos de una esfera que jamás caerá, que no irá a la bancarrota, que no pasará por una depresión y que no experimentará hambruna, ni pobreza, ni desastres, ni reveses de cualquier tipo. Experimentamos este tipo de cosas en este mundo porque mientras estamos aquí, en la tierra, viviremos en un territorio extranjero, pero nuestro verdadero hogar está en otra parte. El rey trabaja afanosamente para expandir su esfera celestial en la terrenal, reclamando el territorio perdido cuando Satanás usurpó el poder de Adán y Eva en el huerto del Edén. Somos los embajadores del rey en esta misión. Nuestro corazón debería llenarse de alegría y agradecimiento cuando Él nos bendice con un poquito del cielo en la tierra. La estabilidad personal en un momento inestable y la paz perfecta mientras hay confusión en todo nuestro alrededor. Pero nuestra paz y estabilidad no se basan en las cosas que tenemos, que pueden salir volando con el viento. Tenemos paz y estabilidad porque nuestro corazón descansa en Él y no en otro. Hebreos 12:28 dice que estamos recibiendo un reino que no se puede estremecer. Es nuestro ahora mismo. Estamos recibiendo un gobierno, un estilo de vida, una cultura y toda una sociedad que no se puede estremecer. El resto del mundo prestará atención y se preguntará por qué somos tan calmados, tan tranquilos y tan confiados en un mundo que se enloqueció. Se asombrarán al vernos tranquilos cuando vivamos como se supone que debemos vivir los creyentes, mediante la fe inquebrantable del reino. Y al vernos, querrán tener esa seguridad que tenemos. Tal como lo he dicho una y otra vez antes, todos buscamos el reino, solo que muchas personas no saben cómo encontrarlo todavía. Saben que buscan algo, pero no saben qué es. Las personas de todo el mundo están desesperadas por encontrar algo en que creer, un lugar donde depositar su confianza, algo que le traiga paz, estabilidad, equilibrio, orden y significado a su vida. Solo el reino de Dios puede satisfacer esa necesidad. La fe del reino no le teme a nada porque está cimentada sobre lo que nunca puede fallar, ni ser vencido. El mundo ha agotado a las personas en todas partes. Muchas de las personas del mundo pasan sus días en una vida que parece totalmente desesperada, aporreados, quebrantados, maltratados por la enfermedad y la calamidad, hechos pedazos por la pena y la desdicha. Anhelan creer en algo que funcione y les resuelva sus problemas, algo que les traiga victoria en la vida en lugar de derrota, algo que les permita vencer al mundo. Necesitan vernos como personas que resolvemos nuestros problemas con la fe del reino. Personas cuya fe no flaquea sin importar lo que afrontamos. Luego sabrán que el reino de Dios es real y que funciona. Confiar en el Creador. El mayor problema con las religiones y las filosofías del hombre, su debilidad fatal, es que consideran el mundo natural como la extensión máxima de la realidad. La mayoría de las personas a lo largo de la historia humana han seguido religiones que le rinden culto a las cosas creadas como si fueran dioses. Figuras de peces, aves, gatos, toros, árboles, el agua y casi que cualquier otra cosa, en lugar de adorar solamente al Creador que las hizo. La fe del reino, por el contrario, le rinde culto al Creador, no a su creación.
Esto está de acuerdo con la voluntad y el deseo de Dios cuando declaró: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Éxodo 20 del 3 al 5a. Nosotros los humanos tenemos una tendencia irresistible a confiar en lo que es palpable. Esas cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, las cosas que podemos ver y tocar. Pero las apariencias pueden engañar y las cosas no siempre resultan de la manera en que esperamos. El sabio rey Salomón dijo: me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Eclesiastés 9:11. Aunque esto puede sonar fatalista, el argumento de Salomón es que, aparte de Dios, nada en este mundo es certero. Y es por eso que jamás debemos poner nuestra fe en las cosas de este mundo. El rey David sin dudar entendió esto, tal como se evidencia en sus palabras. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor de nuestro Dios. Salmos 27. Debemos retroceder en el tiempo 3000 años para entender la perspectiva de David. Cualquier general vencedor necesitaba por lo menos dos cosas en aquellos días: corceles y carros de guerra. ¿Por qué? Porque eran elementos claves en uno de los muchos modos de pelear las batallas. Los soldados de infantería eran lentos, pero los guerreros se movían en los carros rápidamente para amenazar o rodear al enemigo. Un ejército se enfrentaba a una derrota casi segura sin estos. David fue un guerrero valiente y experto líder de guerreros. Sin duda, entendió el valor de los carros de guerra y de los corceles para su poderío militar, pero declaró sin rodeos que no confió en ellos sino en el Señor. David supo que sus triunfos dependían no de su poder y capacidad militar, sino del favor del Señor. Podía contar con Dios para que le diera la victoria siempre y cuando le fuera leal. Gedeón aprendió la misma verdad. Venció a todo un ejército de madianitas con 300 hombres armados solo con antorchas y jarras de barro. ¿Cómo lo logró? Confió en Dios y siguió sus instrucciones. Lo mismo ocurrió con Moisés y con los israelitas en el Mar Rojo. No podían emprender la retirada sin afrontar cierta aniquilación, pues tenían al ejército egipcio que los perseguía por detrás y el mar por delante. Luego que Moisés levantó su vara sobre las aguas, Dios separó el mar y los israelitas cruzaron por terreno seco. Dios volvió a unir las aguas cuando los egipcios lo persiguieron, y estos se ahogaron en medio del mar. Esto demuestra, como lo dije antes, que no importa cuán desesperada parezca las situaciones, jamás conoceremos la verdad sobre la situación hasta que la veamos desde la perspectiva de Dios. David dijo: no confío en corceles ni carros de guerra. Mi fe está en el Dios que creó el corcel. Mi fe está en el Dios que creó la madera y el metal con la que se construyen los carros de guerra. Aun si fallan los carros de guerra, todavía tengo al Dios de estos. No es de sorprender que David ganara tantas batallas. David fue el rey más exitoso en la historia de los reyes. El secreto de su éxito fue que nunca confió en los soldados, las espadas, los corceles, ni los carros de guerra. Más bien, oró a Dios y se encomendó a él dejando el resultado de la batalla en sus manos. Confió en Dios ganara o perdiera. Es por esta cualidad de la fe de David que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde está su fe? Deposite su fe en Dios. No confíe en su cónyuge, su novia, su novio, su familia, su negocio, su empleo, su universidad, ni en su cuenta bancaria. No importa lo que pase hoy o mañana o pasado mañana. Con Dios como su esperanza usted gana. Esto
es garantizado. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? La fe en las buenas y las malas. La fe del reino es creer en el panorama completo de Dios y no en los detalles cotidianos de la vida. La esposa de Job no entendió esto. No tuvo ni idea del panorama en conjunto desde la perspectiva de Dios. Todo lo que ella vio fue desde que su esposo, quien era en una época saludable y rico, ahora estaba enfermo y en la miseria. Entonces concluyó que la fe de Job no servía. Es por eso que le dijo a su esposo: maldice a Dios y muérete. En realidad ella dijo: no sirve para nada seguir a Dios, mira lo que te hizo. ¿Por qué no te mueres y acabas con eso? Sabemos que ella estaba casada con un hombre al que la Biblia describe como el hombre más recto en toda la tierra. Ella vivía con un hombre que oraba cada día, ayunaba, pagaba sus diezmos y tenía una vida recta y sin mancha. Job estaba ahora cubierto de llagas dolorosos y forúnculos. Para alguien cuya fe se limitaba a la que podía apreciar con sus ojos, era natural concluir que era inútil servir a Dios. La respuesta de Job es muy famosa. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Job 2:10b. Esta pregunta sencilla revela un mundo de conocimiento sobre la soberanía de Dios. Dios es Dios. Pase lo que pase, Dios es Dios en las buenas y en las malas. La actitud de Job fue: en una época fui rico y ahora soy pobre. En una época tuve mucho y ahora no tengo nada. En una época fui saludable y ahora estoy enfermo. Todo lo que tuve me lo dio el Señor, y si lo quiere de vuelta lo puede tener. Amo a Dios con o sin dinero. Serviré a Dios con o sin riquezas. Confiaré en Dios en la enfermedad y en la salud. Esta es la esencia de la fe del reino. La fe del reino impulsa al corazón a exaltar a Dios con plena convicción mediante este himno. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. La fe nos permite pasar por peligros y aflicción. La fe nos habilita para afrontar las duras y las maduras con equilibrio. La fe nos asegura que Dios nos dará la gracia para soportar todas las pruebas y salir radiantes al otro lado. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? ¡Qué declaración tan cierta! Pero debemos definir qué es bueno. Lo bueno desde la perspectiva de Dios quizás no sea lo bueno para nosotros. Depende de que nuestra petición esté de acuerdo con el propósito general de Dios. Bueno puede significar un horno en llamas, como les ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego. Puede significar también un foso de leones, como le ocurrió con Daniel. Puede significar una cruz, como le ocurrió al Señor Jesucristo. Puede significar ser lapidado, como le ocurrió con Esteban. Puede significar una golpiza, un naufragio, un encarcelamiento y ser martirizado, como le ocurrió a Pablo. Puede significar un exilio, como le ocurrió a Juan en la isla de Patmos. Todas estas cosas fueron buenas en los ojos de Dios porque eran acordes con su propósito. Él fue glorificado y muchas vidas fueron transformadas y su reino avanzó en la tierra en cada caso. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que lleguemos a enfrentar. ¿Pérdida del empleo? Dios es más grande. ¿Un infortunio financiero? Dios es más grande. ¿Un ser querido adicto a las drogas y al alcohol? Dios es más grande. ¿Un hijo en la cárcel? Dios es más grande. ¿Falta de dinero para el arriendo? Dios es más grande. ¿Cáncer? Dios es más grande. Podemos sobrellevar los problemas con la fe del reino porque los problemas son siempre pasajeros. No hay pruebas que nos lleguen para las cuales no nos equipe Dios para que las afrontemos. No hay problemas para los cuales Él no nos proporcione la gracia para aguantar.
La pregunta que debemos responder es, ¿cuánto confiamos en Él? ¿Confiamos en su amor inagotable? ¿Creemos que todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien y para su gloria? En el libro de Job 2:10 dice que a pesar de todo su sufrimiento y la pérdida de sus riquezas, Job no pecó ni de palabra. Algunos han acusado a Job de ser muy pasivo ante Dios, pero Job no fue negativo, fue honesto al reconocer que recibimos tanto cosas malas como buenas en la vida. ¿Cuál es la diferencia? Es la honestidad que nos lleva a aceptar la realidad de cualquier situación, aun si es desagradable. La negatividad consiste en atacar a Dios y culparlo de todo lo que nos sale mal. Existe hoy una tremenda cantidad de negativismo en nuestro mundo porque hay muy poca honestidad, aún entre los creyentes. Debemos aprender, así como Job, a tomar lo bueno y lo malo, las bendiciones y los problemas, y aceptarlo igualmente como parte del plan de Dios para fortalecernos y hacernos madurar. Nuestra fe tiene que ir más allá de lo bueno y lo malo. Algunas personas no pueden asimilar el éxito. Es por eso que Dios puede llevarnos a la bancarrota antes de darnos en abundancia. Y si después nos olvidamos de Él, nos puede volver a quebrar para recordarnos que estábamos en la quiebra. Dios está más preocupado por nuestro carácter que por nuestras ofrendas. Él nos puede dar cualquier cosa que quiera, pero no nos puede dar carácter. Debemos desarrollar el carácter por medio de las pruebas y los sufrimientos. Evaluar nuestra fe. Una forma de cimentar la fe mediante el carácter es evaluando nuestra fe. Con esto quiero decir que debemos tomar el tiempo necesario para examinar detenidamente o evaluar cómo le responderíamos a Dios ante las peores circunstancias. ¿Cómo respondería usted si se incendiara su casa? ¿Cómo respondería si se muere su cónyuge o se mueren sus hijos? Evaluar nuestra fe nos ayuda a analizar los diferentes elementos de nuestra vida en comparación con nuestra relación con Dios y descubrir que al final nada es más importante que la fe. La fe de Job sobrevivió a pruebas muy severas porque él había pasado bastante tiempo evaluando su fe. Escuche lo que dijo Job. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Job 3 del 25 al 26. Los desastres que le acontecieron a Job son las mismas cosas que él temió que le ocurrirían algún día. Esto quiere decir que él consideró la posibilidad de que eso le ocurriera más de una vez. Se horrorizó de pensar en perder todo y pasar por tanto sufrimiento, pero reconoció que era posible superar estas pruebas porque le temía a Dios. Luego, cuando llegó el temido desastre, eso le trajo confusión a su vida y le robó la paz y el sosiego. Note, sin embargo, que no le robó su fe. Esto se debe a que al evaluar su fe, considerando los peores panoramas de todos, Job se dio cuenta que tanto en lo bueno como en lo malo, en el desastre o en la bendición, en la plenitud o en la necesidad, Dios aún era Dios y se merecía toda la adoración. Job concluyó que nada que ocurriera en su vida justificaba el abandono de su fe. ¿Con qué frecuencia has sentido miedo de que le suceda algo terrible? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a pensar cómo respondería usted ante la llegada de una tragedia a su vida? Muchos creyentes a quienes les enseñaron a esperar solo lo bueno, la prosperidad y las bendiciones de Dios, quedan destrozados cuando algo malo les ocurre. Su fe a veces queda hecha polvo porque no están preparados para los sufrimientos y las dificultades. Su fe no tiene espacio para ello. Considere la posibilidad de pasar las pruebas y contratiempos severos no es algo negativo ni poco saludable.
a menos que estos conduzcan a un temor paralizador y obsesivo. Una señal de madurez de una persona es prepararse de antemano para recibir la dificultad. De hecho, una directriz para la fe del reino podría ser esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Esta es una manera sabia de proceder, tal como lo testifican las Escrituras. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Prepararse hoy para la dificultad ayudará mañana a mitigar sus efectos. Evaluar su fe significa revisar su dependencia de Dios para asegurarse de que su fe está en Dios en lugar de estar en las cosas que Él le ha dado. Solo en caso de que éstas sean estremecidas, ¿cree en Dios solo porque Él lo ha bendecido? Usted define las bendiciones como las bondades, los ascensos, los progresos, la prosperidad, o también incluye los hornos y los fosos de los leones. Dios le prometió a Abraham: te bendeciré con un hijo, pero esa bendición incluyó una espera de 25 años para un hombre que ya tenía 75 años. Esto quizá no parezca mucho a una bendición porque hemos sido criados en una cultura que reclama todo inmediatamente. La definición de la bendición de Dios con mucha frecuencia no es la misma que pensamos, así como sus pensamientos no son los nuestros ni sus maneras las nuestras. Ver Isaías 55:8. La bendición de Abraham no fue únicamente su hijo Isaac. También fueron 25 años creyendo en Dios y en su promesa. 25 años de fe creciendo en madurez y profundidad. Si Isaac hubiera nacido 9 meses después de la promesa, Abraham no habría tenido nada que aprender de Dios. Tampoco Isaac hubiera aprendido la fe de Abraham, lo que hizo que Abraham no hubiera llegado a ser el padre de la fe. Fueron los 25 años de paciencia en espera del cumplimiento de la promesa de Dios. La bendición fue la oferta completa, una espera de 25 años seguidos de 9 meses de embarazo que culminó con el nacimiento de un bebé milagro. Y a través de todo esto, Abraham creció para ser un hombre de fe inquebrantable. Cualquier cosa por la que atraviese usted ahora mismo beneficiará a otras personas que lo observen. Adopte una actitud firme durante sus tiempos de prueba y ellos dirán: amigo, lo he estado observando desde lejos y no puedo creer cuán firme ha sido su fe a través de todo esto. Sé por lo que ha pasado en esta prueba. Sé lo que le han hecho y me digo a mí mismo: él confía en Dios. Veamos cómo obra ahora en él. No puedo creer que usted haya permanecido firme todo este tiempo ante tal presión. Usted me ha mostrado que la fe en Dios surte efecto. Enséñeme esa misma fe. Y esa llega a ser su mejor testimonio. ¿Reina la confusión en su vida? ¿Las pruebas y tribulaciones roban la paz, el sosiego y el descanso? Dios no lo ha abandonado. Quizás esté simplemente zarandeado su vida para ver dónde está su fe. Y aún más importante, para que usted se dé cuenta dónde está su fe. ¿Puede usted tener fe cuando no hay paz? ¿Puede permanecer ecuánime cuando todo a su alrededor se estremece? Si no puede, solo necesita examinar su fe y asegurarse de que esté anclada en el lugar correcto. No en las cosas, sino en Dios, el Creador, que es Rey y Señor de todo. La fe del reino es una fe sin condiciones. No depende de lo que ocurre ni de lo que no ocurre. No aumenta ni disminuye con base en las bendiciones ni con la falta de ellas. La fe del reino no dice: Dios, te amo si haces esto por mí,
O, Señor, te serviré si haces aquello por mí. No. La fe del reino dice, Señor, te amaré y serviré, pase lo que pase. Esta fue la actitud en el corazón de Job cuando dijo, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Job 13, 15 y 16a RB. La fe de Job le dio esperanza de salir victorioso al otro lado, aún en medio de sus dificultades. También supo que la fe era su única esperanza, y es por eso que dijo, confiaré en el Señor aun si me matara. Job, al confiar en Dios, no tenía nada que perder y mucho que ganar. Valió la pena la fe resuelta de Job. Soportó las pruebas y al final Dios lo bendijo el doble que antes. Y aquí vemos otro principio clave de la fe del reino. La fe del reino siempre es recompensada. Quizás tome un rato ver la recompensa. Abraham esperó 25 años, pero llegará. La recompensa puede o no ser material. Quizás Dios no la bendiga con una gran riqueza ni prosperidad material, pero mantenga la fe, participe en la carrera, pelee la buena batalla y el Señor dispondrá sus pasos. Él guardará y guiará su camino. Él lo conducirá a una vida de gracia, poder, significado y propósito, una vida con un potencial realizado. Mediante la fe, usted cumplirá plenamente su destino como hijo de Dios y como ciudadano del reino. Los principios del reino. La fe se encuentra en la fuente de nuestra fe, que determina la calidad de la misma. El objeto de nuestra fe determina la cantidad o el tamaño de ella. Nuestra fe es tan segura como su objetivo. La estabilidad de nuestra fe depende de la estabilidad de su objeto. La fe del reino es creer en el panorama completo de Dios y no en los detalles cotidianos de la vida. La fe del reino siempre es recompensada. Hemos llegado al final del capítulo 8.